Historia de la idea del tiempo. Primera lección. Sesión del 5 de diciembre de 1902. Señores, el año pasado expusimos algunas perspectivas sobre el tiempo. Este año continuaremos con el curso del año pasado, siguiendo la idea del tiempo a través de la historia de los sistemas filosóficos. No estará de más repasar algunas de las ideas presentadas en el curso anterior, retomarlas en las primeras 2 o 3 lecciones, ubicándonos en un punto de vista un poco diferente, haciendo converger, en la medida de lo posible, las ideas dispersas en el curso pasado con los 2 o 3 puntos que nos parezca indispensable poner de relieve en la historia de las doctrinas filosóficas. En dicha historia nos encontraremos en presencia de nociones obscuras, pues se presentan en formas equívocas, diversas según los distintos sistemas, y por lo tanto nos será muy difícil esclarecer la idea del tiempo, para nosotros un problema central de la metafísica en general. Será difícil esclarecerla en los diferentes sistemas si no comenzamos por hacernos una idea un poco más precisa del significado de ciertos términos que encontraremos constantemente: lo absoluto, lo relativo, lo infinito, lo finito, la metafísica, la ciencia. Puesto que, como lo veremos en lecciones siguientes, es siempre desde el problema de la duración desde donde se puede orientar la exposición de un sistema, y sin embargo, continuamente nos encontraremos en presencia de dificultades, de complejidades que se deben a que los términos absoluto, relativo, infinito, perfecto, imperfecto están mal definidos, son equívocos. Por lo tanto, quisiera consagrar esta primera lección a dilucidar, en la medida de lo posible, colocándonos desde la perspectiva del año pasado, estos términos esenciales y fundamentales de la metafísica. Y repito, quisiera, en la medida de lo posible, retomar las observaciones del año pasado y utilizarlas para la definición de dichas nociones fundamentales. Si les parece bien, tomemos algunos ejemplos, los más simples y familiares que nos sea posible. Supongamos que yo quisiera aprender la pronunciación de una lengua extranjera difícil de pronunciar, digamos la pronunciación del inglés. ¿Cómo lo hago? Hay 2 formas diferentes de proceder. Podría tomar un manual de pronunciación, donde se muestre la pronunciación del inglés por medio de las letras del alfabeto, tal cual debieran ser pronunciadas por un francés. En este caso, me encontraría frente a una representación de la pronunciación del inglés en términos conocidos, y si el manual está bien hecho y si me empeño en este tipo de estudios, lograré una pronunciación aproximada suficiente de la lengua extranjera, una pronunciación tal que si visito el país y hablo la lengua, me daré a entender si me prestan atención. Y me tendrán que prestar atención, pues de entrada se imaginarán que yo hablo francés, ya que en realidad aprendí la pronunciación del inglés en términos del francés. En función del francés, en relación con el francés, tendré un conocimiento relativo de la pronunciación del inglés. ¿Qué se necesita para que tenga un conocimiento absoluto? Sería necesario viajar a Inglaterra, vivir con los ingleses, vivir la vida inglesa. Sería necesario sumergirme en la pronunciación presente del inglés. Aprendería lo mismo, la misma pronunciación, pero de una forma completamente diferente. No tendría que vérmelas con elementos separados, con letras que combinaría a fin de formar sonidos. No tendría ya letras junto a otras letras, sílabas junto a otras sílabas, palabras junto a otras palabras. No, probablemente comenzaría con frases, tendría en la mente, o mejor dicho en el oído, el habla inglesa, como si fuera música, o más bien, como la melodía que es la pronunciación. Y después del conjunto pasaré al detalle. De las frases llegaré a las palabras, de las palabras a las sílabas, de las sílabas a las letras. Todo esto se encuentra en el conjunto, pero sumergido de alguna manera, y lo que está dado en la pronunciación es el todo, el conjunto, repito, como una especie de música. Así no tendré un conocimiento del inglés relativo al francés, sino que tendré un conocimiento del inglés relativo al inglés mismo, es decir, un conocimiento absoluto y no relativo de la pronunciación del inglés. He aquí un ejemplo muy simple que nos permitirá ver claramente la diferencia entre conocer relativamente y conocer absolutamente. Conocer relativamente es conocer desde fuera, es estar fuera de lo que se aprende. Conocer relativamente la pronunciación del inglés es conocerla estando fuera de Inglaterra, estando en Francia y permaneciendo francés. Es conocer el inglés en función de los elementos de la pronunciación del francés.
Por el contrario, conocer absolutamente dicha pronunciación es conocerla no desde afuera, sino desde adentro. Para conocer esta pronunciación de manera absoluta, no me debo quedar en casa, sino que debo ir a Inglaterra. Conoceré entonces la pronunciación no desde mí, sino desde ella misma, en sí, como dicen los filósofos. Así de sorprendente y evidente resulta, en este primer ejemplo, la diferencia entre un conocimiento relativo y un conocimiento absoluto. Pasemos, si están de acuerdo, a otro ejemplo mucho más cercano al objetivo que perseguimos. Pensemos en el movimiento de un objeto en el espacio, un cuerpo móvil. De nuevo, tenemos dos formas, y muy diferentes entre sí, de conocerlo. En general, cuando hablo de movimiento, hablo de algo que considero desde fuera. Yo estoy aquí y veo, en otra parte, frente a mí, un punto móvil que se desplaza. Es de este modo, por lo general, como percibimos y conocemos el movimiento. ¿Qué sucede aquí? Que este movimiento depende de mi comportamiento con respecto a él. Yo me supongo inmóvil. Me parece entonces que el punto tiene un cierto movimiento. Me pongo en movimiento en la misma dirección que él y con la misma velocidad. Estaré entonces en una línea paralela a la que el objeto recorre, con un movimiento absolutamente semejante al suyo. Así, éste tendrá siempre la misma posición con respecto a mí. Para mí, se volverá inmóvil. Supongamos que me muevo en sentido opuesto al del cuerpo móvil, con su misma velocidad. Tenemos al cuerpo de nuevo en movimiento y a una velocidad doble de la que tenía. Por lo tanto, este movimiento parecerá estar de nuevo en función, por así decirlo, de mi comportamiento, de mi movilidad o inmovilidad. Será relativo a mí, a mi posición, a mi comportamiento, a mi movimiento. Es relativo, lo percibo desde afuera, estoy fuera de él. Noten que siempre es así como representamos el movimiento en la ciencia. Para el matemático, para el físico, todo el movimiento es relativo, necesariamente. ¿Qué es lo que les interesa al físico y al matemático del movimiento? La posibilidad de calcularlo, de someterlo a un cálculo, la posibilidad de determinar la posición de un cuerpo móvil en un momento dado. Y para esto es necesario que el movimiento, que el cuerpo móvil, sea cual sea, se compare con ciertos puntos de referencia o con ciertos ejes, que sea considerado en relación con estos puntos de referencia o estos ejes. Dicho de otro modo, los matemáticos y los físicos consideran el movimiento como una variación de distancias, el cuerpo móvil como algo que ocupa posiciones sucesivas y son esas posiciones las que importan ante todo a los científicos. Quiero agregar que sucede lo mismo para el filósofo que se coloca en el punto de vista del científico. Un filósofo como Descartes, que se sitúa en el punto de vista científico, considera todo movimiento como relativo. Descartes lleva esta postura al extremo, pues él sostenía que todo movimiento es recíproco, es decir, que si un punto A se aleja de un punto B, es exactamente lo mismo que si el punto B se alejara del punto A una misma velocidad. No existe ningún medio, según él, de diferenciar ambos casos. He ahí lo que sería el movimiento si todo movimiento fuera relativo. ¿Qué se necesitaría para que un movimiento fuera absoluto? De haber movimientos absolutos, ¿qué sucedería? Se necesitan dos cosas. Primero, que el cuerpo móvil tenga un interior, algo como un estado mental, y se requiere que ese interior, ese estado mental, varíe según el punto sea móvil o inmóvil, según presente una u otra velocidad. Entonces, entender el movimiento, ya no como relativo sino como absoluto, será de alguna forma colocarse al interior del móvil para experimentar lo que éste experimenta, empatizar con él para compartir su estado mental. En consecuencia, una vez más, conocer relativamente es conocer desde afuera, conocer absolutamente es conocer desde adentro. No hay un conocimiento absoluto a menos que haya la posibilidad de transportarse al interior de aquello que se puede conocer a través de una especie de simpatía intelectual, y para eso es necesario que haya un interior. Hablaba de la teoría de Descartes en relación con la reciprocidad del movimiento. Ustedes saben que fue Descartes quien decía que si A se aleja de B es lo mismo que si B se alejara de A una velocidad igual. Henry Moore, su detractor, le respondía así: si yo estoy sentado, tranquilo, y otra persona se aleja de mí corriendo, es ella quien experimenta una gran fatiga y se queda sin aliento. Es ella quien se fatiga, mientras que yo no me canso.
El argumento es muy profundo en toda su simplicidad y significa lo siguiente. Si hay un movimiento absoluto, es porque el movimiento conlleva un aspecto psicológico, es porque hay un interior. Cuando estoy en reposo, tengo la sensación de reposo. Cuando una persona corre, esa persona tiene la sensación de correr. Si el movimiento tiene algo de absoluto, si hay una diferencia absoluta en sí entre estar inmóvil y estar en movimiento, es porque la inmovilidad y el movimiento tienen ambos un interior. La inmovilidad y el movimiento tienen un aspecto psicológico. Por lo tanto, y eso es todo lo que quiero conservar de este análisis por el momento. Conocer relativamente es conocer desde fuera y conocer absolutamente es conocer desde dentro. Colocarse al interior de lo que conocemos es coincidir con lo que conocemos. Tomemos a continuación un par de ejemplos que nos ayudarán. Pensemos en un novelista, en un poeta, describiéndonos un personaje. ¿Cómo lo hacen? Nos presentan a sus personajes a través de una serie de aventuras, nos cuentan la historia y nosotros conocemos del personaje aquello que ellos quieren contarnos. ¿En qué consiste este conocimiento? Es el conocimiento de acontecimientos o de estados mentales expresados a través de palabras. Estas palabras son distintas alusiones a cosas que hemos visto, a estados por los que hemos pasado, cosas que ya conocemos. El novelista describe a su personaje, nuevo para nosotros, en términos ya conocidos. ¿Qué se necesita para que tengamos un conocimiento ya no relativo a lo que ya conocemos, sino absoluto del personaje que se nos presenta? Se necesita que el novelista, el poeta, encuentre la forma de transportarnos al interior de su personaje, de hacernos coincidir con él. Ah, qué diferente sería lo que nos cuenta de él, del personaje, sus aventuras, sus estados mentales. Todo esto no parecería ya sumarse a la idea que tenemos del personaje, enriquecerla progresivamente, poco a poco. No, tendríamos un conocimiento integral, completo, perfecto del personaje, todo de golpe. Sus acciones, gestos, palabras, aventuras, todo esto nos parecería derivarse como de una fuente de esta percepción central del personaje. En lugar de sumarse a la idea que teníamos del personaje, los acontecimientos por el contrario se desprenden de esta idea sin suprimir nada, sin empobrecerla de ninguna manera. ¿Es acaso posible un conocimiento de este tipo? Tan es posible que ese es precisamente el conocimiento que el novelista mismo, el poeta mismo, si es un verdadero novelista o un verdadero poeta, tiene de su personaje, pues él mismo está al interior del personaje que describe. Los personajes que presenta un novelista, si se trata de un escritor talentoso que sabe darles vida, no pueden ser, a mi parecer, otra cosa que el novelista mismo. Él no puede más que describirse a sí mismo. Todos somos personajes múltiples. Además de todo lo que somos, está todo lo que habríamos podido ser. Nuestra vida, nuestra historia, son una elección, una selección hecha por nosotros y por las circunstancias, entre muchas historias diferentes que pudimos haber vivido, entre muchos personajes que pudimos haber sido. Está claro que lo que hace el escritor, el novelista, no es yuxtaponer detalles de las observaciones que ha tomado de aquí y de allá. Sí que podría hacerlo, y hasta lo hace con frecuencia, pero entonces consigue algo que no está vivo, que no es viable. Cuando, por el contrario, logra algo vivo, es porque pone en ello todo lo que él es, y especialmente todo lo que habría sido si todo lo que hay de virtual en él hubiera logrado su existencia. La vida, por decirlo así, le construyó una senda que él terminó por recorrer, pero si nos remontáramos al origen, nos percataríamos de que muchos otros senderos podrían haber sido labrados, muchos otros caminos recorridos. Pues bien, lo que hace el novelista, lo que hace el poeta al crear a los personajes, es eso, remitirse a la fuente. Ah, reconozco que en general existen ciertas personas con una individualidad más rica que la del común de los hombres. Dentro de un poeta, de un gran poeta, existen muchas más personalidades diferentes, virtuales, que en el común de los hombres.
pero todos somos en menor escala lo que el poeta es a lo grande. Dentro de cada uno de nosotros hay personalidades virtuales y nuestra personalidad real es una elección efectuada por nuestra voluntad y por las circunstancias. Lo que hace el poeta es trasladarse a la fuente, desenredar todos los caminos que habría podido seguir, y cada uno de estos caminos es un personaje que él crea, que él compone, que él vive. Conoce al personaje a fondo, coincide con él, pues es él mismo. He ahí lo que sería el conocimiento absoluto de un personaje de novela si esto fuera posible para quien la lee, pero no es posible. El novelista trata de crear para nosotros una ilusión a través de ciertos procedimientos de sugestión, procedimientos que hacen que, al contarnos un evento de la historia de su personaje o algún estado de ánimo de su personaje, nosotros digamos, es natural, eso debía suceder. Lo decimos después, nunca antes. Por consiguiente, nos da en cierta medida la ilusión de que nosotros estamos al interior del personaje, que lo conocemos a fondo, pero en realidad no es más que un conocimiento relativo, puesto que siempre nos imaginamos al personaje nuevo en términos de lo ya conocido. Nos lo imaginamos desde fuera, mientras que el conocimiento absoluto, el conocimiento del personaje como el de un absoluto, sería un conocimiento tomado desde dentro, un conocimiento interior. Presento un último ejemplo, un ejemplo al cual habremos de regresar eventualmente. Cuando un científico, digamos un biólogo, nos describe ciertos órganos, tejidos, células, cuando nos describe sus funciones y movimientos y todo lo que ocurre en el organismo, nos presenta todo de manera que podamos comprender lo que estos son, empleando comparaciones con lo que ya conocemos. Nos habla de la materia y de los movimientos de la materia. Eso es lo que nos es conocido, aquello que no pertenece a la vida. Pero se da cuenta claramente de que hay algo más, hay actividad vital propiamente. No percibe esta actividad vital, pero a fuerza de vivir en medio de la vida, por así decirlo, a fuerza de manipular la vida, el biólogo se da cuenta de lo que es la actividad vital, o al menos de aquello que no es. Sabrá reconocer que cierta teoría de la vida es inservible, defectuosa, que cierta otra es mejor. Es así que, a base de manejar cosas vivas, logra un conocimiento interior del objeto claramente opuesto al conocimiento que cualquiera de nosotros, sin experiencia en estos temas, podríamos tener a partir de la descripción que él nos da de dichos órganos y de dichas funciones. Si el biólogo pudiera tener de manera íntegra un conocimiento de la actividad vital, el cual no puede tener más que de forma imperfecta y en resumidas cuentas negativa, estaríamos hablando de un conocimiento absoluto, percibiría esta actividad como un absoluto. Sin embargo, todo lo que nos presenta, todo lo que estudia sobre los órganos y las funciones es relativo, es esta misma actividad vital, pero percibida de forma exterior. Ya no voy a insistir con más ejemplos porque nos queda poco tiempo. Solo resumiré lo que acabo de decir. En síntesis, existen dos maneras de conocer una cosa, desde fuera y en función de los términos que ya conocemos, es decir, de manera relativa, o desde dentro y en función de nada más de manera absoluta, no a través de otras cosas, sino en sí misma. No la conocemos desde fuera y, de nuevo, desde nosotros mismos, sino desde dentro y en sí. Examinemos un poco más de cerca estas expresiones. El afuera y el adentro son expresiones metafísicas. Es necesario entender lo que significan. Intentaré a continuación un significado en el que habrá que profundizar después, pues él mismo es exterior. Conocer algo de manera absoluta es conocerlo como algo simple, conocer de manera simple. Conocer algo de manera relativa es conocerlo por composición. Repasemos mis diferentes ejemplos. Conocer absolutamente la pronunciación del inglés sería, como ya dije, sumergirme en la corriente de dicha pronunciación. Tendría entonces un conocimiento simple, indivisible. La pronunciación de la frase completa está en las palabras, la palabra aislada es apenas pronunciable. No es pronunciable a menos que pueda integrarse en una frase. La sílaba misma no puede ser pronunciada a menos que forme parte de una palabra. La pronunciación entera está en cada palabra, en cada sílaba. Yo diría que casi en cada letra. Basta con que un inglés abra la boca para que reconozcamos que es inglés.
Toda su pronunciación está ahí, íntegra, indivisible en cada acto de pronunciación. Por lo tanto, conocer absolutamente la pronunciación es conocerla como una cosa simple. Por el contrario, conocerla de una forma compuesta es conocerla a través del ensamblaje de sus letras. Cuando tengo frente a mí las letras del alfabeto, lo mismo que el inglés, se me presentan yuxtapuestas y entonces yo, frente a dicha yuxtaposición de letras, logro captar la pronunciación en inglés por aproximación. Conozco dicha pronunciación, pero en lugar de conocerla de manera simple, como una cosa simple, la conozco a través de una composición. Consideremos mi segundo ejemplo, el movimiento de un cuerpo móvil. Si yo estuviera al interior del cuerpo móvil, si coincidiera con él, este movimiento me parecería algo absolutamente simple e indivisible, siempre y cuando se cumpla lo siguiente, que no supongamos detenciones. Si las suponemos, tendremos varias, y entonces lo que he dicho valdría para cada uno de estos movimientos por separado. Pero si se trata de un solo movimiento, es indivisible, de nuevo, a condición de que lo percibamos. Tomemos la flecha de Zenón de Lea atravesando el espacio. Si yo coincidiera con esta flecha, lo que percibiría sería una especie de impulso, algo simple, indiviso. Sería la acción, el estado de una liga que se estira, algo simple. Y para no hacer conjeturas, puesto que no soy la flecha de Zenón, pero sí que soy capaz de realizar movimientos, algo tan simple como el movimiento que consiste en alzar un brazo. Cuando alzo el brazo, tengo una percepción absolutamente simple e indivisible. Pero si veo dicho movimiento desde fuera, es completamente distinto. Si veo la flecha de Zenón atravesando el espacio, la encuentro siempre en posiciones diferentes y el movimiento de la flecha me parece como si fuera una serie de posiciones distintas. Si veo el movimiento de mi brazo levantándose, ya no desde dentro, sino desde fuera, si en lugar de sentirlo, de sentirme realizándolo, lo veo como algo realizándose desde fuera, veo que va de un punto a otro punto y así sucesivamente. Recorrerá tantos puntos como queramos y ese movimiento no será para mí otra cosa que la sucesión de posiciones del cuerpo móvil a lo largo de su trayectoria. Una vez más, conocer absolutamente es conocer simplemente. Conocer relativamente es conocer mediante la composición. Observemos que en el caso del cuerpo móvil estamos tan habituados a conocer de manera relativa y mediante la composición que nos cuesta un trabajo enorme imaginarnos el conocimiento desde adentro, el conocimiento interior, y aunque estamos acostumbrados a realizar movimientos, no logramos imaginar esta simplicidad, esta individualidad del movimiento. ¿Por qué? Porque aun cuando nosotros mismos realizamos movimientos, nos solemos transportar fuera de nosotros para poder verlos. Resulta tan útil y hasta indispensable en la práctica ver antes que nada posiciones sucesivas en el movimiento que estamos acostumbrados a considerar el movimiento esencialmente así. De ahí que si nos proponemos ver el movimiento comprendido entre dos puntos como algo indivisible, nos cueste mucho trabajo lograr comprenderlo. Y sin embargo, así al menos lo creo yo, esa es la verdad. El movimiento visto desde adentro es un absoluto, es simple. Visto desde fuera se vuelve relativo por definición, se obtiene por composición. Sería muy fácil, señores, demostrar esta proposición con los otros ejemplos que hemos visto. Nuestro personaje de novela, conocido de manera relativa, es conocido por vía de composición, una aventura tras otra. En cada una de ellas tendremos elementos yuxtapuestos. Por el contrario, si conociéramos de manera absoluta al personaje, tendríamos un conocimiento simple, indivisible. Habrá que profundizar en este punto. Cuando un novelista nos describe un personaje, pensemos, si gustan, en Cervantes describiéndonos a Don Quijote. Dispone las aventuras, las yuxtapone, y eso puede prolongarse por mucho tiempo, continuar indefinidamente. Pero es cierto que para él todas las aventuras reales y posibles que describe y describirá dependen de una visión simple, indivisa, de una especie de gesto. El quijotismo entero depende de esta representación y todas las aventuras que nos cuentan son facetas de esta representación simple.
Si no fuera simple, lo notaríamos, no sería posible extraer de ella una infinidad de cosas, solo de aquello que es simple podemos obtener una infinidad de cosas. Lo compuesto comprende únicamente tantas partes como contenga, y de existir necesariamente está compuesto de un número finito de partes. Pero lo simple no puede ser representado más que por un número siempre creciente de elementos, y es justamente porque el personaje se presenta al poeta, al novelista, bajo la forma de una dirección simple de movimiento indiviso, que él puede efectivamente marcar tantos puntos como quiera sobre la trayectoria de ese movimiento indivisible. Pero dejemos esto de lado. Simplemente deseo indicar que existen dos formas de representar a un personaje, una exterior, relativa, mediante una composición, y la otra interior, absoluta, como una cosa simple. Lo mismo digo sobre la actividad vital, pues ese es nuestro ejemplo final. La actividad vital se manifiesta en la organización y el funcionamiento de un organismo, los cuales son cosas muy complicadas. Si quisiéramos conocer la vida de esa manera, relativamente, procederíamos por medio de composiciones. Nos imaginaríamos así algunas células yuxtapuestas a otras células, movimientos que se componen de otros movimientos, y así sucesivamente. De hecho, en la actualidad no tenemos otra forma de representarnos la vida, pero sí que podemos concebir un conocimiento no relativo y exterior, sino interior y absoluto, el cual sin duda sería del todo simple. No sería ya propiamente una cosa, sino más bien un movimiento, una dirección de movimiento. Nuevamente, aquí lo absoluto es sinónimo de simplicidad, y ahora llego al punto principal de esta primera lección. ¿Cómo concebir que la misma cosa pueda ser simple y compuesta a la vez? Hemos dicho que una cosa puede ser conocida absolutamente y que, en tanto que se conoce de manera absoluta, se entiende de manera simple. También dijimos que, por otro lado, una cosa puede ser conocida relativamente y que, mientras sea conocida de manera relativa, es compuesta. ¿Cómo es posible que la misma cosa sea simple y compuesta? Responder a esta pregunta disipará además una confusión que encontramos en algunos filósofos. Esclarecerá la relación que existe entre la idea de lo absoluto, la idea de lo infinito y la idea misma de la perfección. Estos términos se consideran en ocasiones como sinónimos, mientras que en otras se les distingue radicalmente, y creo que la relación que existe entre ellos es fácil de comprender a la luz de este análisis. Pero voy a retomar la pregunta que planteé. ¿Cómo es que una cosa puede, en tanto que se conoce absolutamente, ser simple y en tanto que se conoce relativamente, ser compuesta? La respuesta a esta pregunta, señores, que en el fondo es muy fácil, es que lo que es conocido como simple y lo que es conocido como compuesto no son la misma cosa. Me explico. Lo que se conoce como simple es la cosa, lo que se conoce como compuesto y se encuentra reconstruido no es la cosa sino una imitación artificial de la cosa. Es la reconstrucción de la cosa, la imitación, diría incluso la falsificación de la cosa, mediante aquello que llamamos elementos, mediante lo que es en realidad signo, símbolo, representación, más o menos artificial, convencional de la cosa. Conocer algo absolutamente es conocer la cosa misma, conocerla relativamente es conocerla mediante un signo. ¿Cómo es esto posible? Un signo es algo que ya conocemos, que ya poseemos, a diferencia de lo que queremos conocer, lo que estudiamos, lo que por definición es algo nuevo. ¿Cómo es que algo nuevo puede ser representado a través de algo ya conocido? No es posible, pues son dos cosas diferentes. Es así que para representar lo nuevo será necesario no solamente un signo, sino varios que uniremos entre sí y cuya composición más o menos nueva imitará lo nuevo. Pero la imitación será necesariamente imperfecta, puesto que, por definición, lo nuevo que se nos presenta es simple y los signos múltiples forman un compuesto. Así pues, este conjunto de signos será imperfecto con respecto a lo que es perfecto. ¿Qué sucede entonces? A fin de obtener esta cosa perfecta de la que mis signos no me dan más que una imitación imperfecta, voy a verme obligado a añadir nuevos signos para completar los anteriores, acercándome más así a lo que quiero imitar.
Sin embargo, no lo voy a lograr. Van a hacer falta otros signos y así sucesivamente. De este modo, añadiendo signos sobre signos, corrigiendo unos signos con otros signos, me iré acercando indefinidamente a lo que quiero expresar, reproducir, imitar. Pero, en resumidas cuentas, no llegaré jamás. Lo que sucede es lo siguiente: el objeto es simple, pero su imitación es compuesta. Está compuesta de tal forma que la composición se enriquece progresivamente, de suerte que vista en sí misma es simple, pero considerada relativamente, es decir, a través de su imitación, está compuesta de partes cuya numeración no se agotará jamás. Se trata justamente de lo que conocemos como un infinito. Me explico con los ejemplos que ya hemos visto. Tenemos la pronunciación de una lengua extranjera, algo simple. Quiero conocerla relativamente, es decir, desde fuera, en función de cosas que ya conozco. Tengo las letras del alfabeto que ya sé pronunciar. Está claro que ninguna letra por separado me dará la pronunciación, necesitaré varias. En teoría, una letra es algo que yo puedo pronunciar a mi manera. Serán necesarias varias letras, es decir, una combinación de sonidos que me sean ya familiares para poder reproducir ese sonido simple, nuevo. Pero como el sonido es simple, no puede ser reproducido por algo compuesto. Así pues, mi imitación es imperfecta. Entonces la corrijo. Intercalo otras letras o incluso, si lo quieren poner así, intercalo algunas notas musicales para corregir mi forma de pronunciar. Pero esta seguirá siendo imperfecta, pues con algo compuesto no lograré reproducir algo simple. Podría corregir y volver a corregir, y me acercaría cada vez más a lo que quiero reproducir, pero invariablemente seguiré con una imitación imperfecta. Y si quisiera lograr la perfección, tendría que seguir sin fin, hasta el infinito. Así obtendría la reproducción perfecta, pero la verdad es que ésta no se logrará jamás. He escogido un ejemplo un tanto extraño, pero ahora retomo el segundo ejemplo, el movimiento de un cuerpo móvil. Este movimiento, considerado desde dentro, es algo simple. Visto desde fuera y de manera relativa, es un compuesto. ¿Por qué? Porque una posición del móvil no constituye una parte del movimiento. Un movimiento no está hecho de posiciones. La prueba está en que si alineamos algunas posiciones, si yuxtaponemos unas posiciones sobre otras, yuxtapondríamos inmovilidades sobre otras. Jamás obtendríamos movimiento. ¿Qué es entonces una posición de un cuerpo móvil? Es una suposición. Es como sigue. Piensen que se encuentran fuera del movimiento. Lo observan. En un momento dado, ustedes suponen que el cuerpo móvil se detiene en un punto en donde en realidad no se detiene, pero en donde ustedes creen que se podría detener. Lo que ustedes llaman una posición del cuerpo móvil es en realidad una suposición de detención. El cuerpo móvil nunca está en el punto por el que pasa. Si estuviera en uno de los puntos por los que pasa, coincidiría con ese punto y en consecuencia el movimiento sería inmóvil. Podría hacerlo si se detuviera. Si se detuviera. Es precisamente aquella suposición que nosotros llamamos una posición. Es algo parcialmente simbólico, una representación del movimiento en términos de inmovilidad. Queda claro que con la inmovilidad jamás obtendremos movimiento, pero añadiendo unas inmovilidades a otras logramos una especie de falsificación del movimiento, algo que para nuestro pensamiento equivale al movimiento. Pero siendo la imitación siempre imperfecta, estamos forzados a aproximarla cada vez más al modelo, estamos obligados a intercalar puntos y más puntos, a unir unas posiciones con otras. Así nos dirigimos hacia el infinito, nos encontramos en el camino hacia una enumeración inagotable. Por lo tanto, podemos decir una vez más que el movimiento es algo simple y que justamente porque es simple jamás podrá ser reconstituido en su totalidad por una imitación completa. Por eso, dicha imitación, una vez iniciada, tendrá que continuar sin fin, y en tanto que simple, equivale a esa numeración interminable, jamás agotada. Es un infinito, pues un infinito, por definición, es aquello que por un lado conlleva una aprehensión simple y por otro una numeración inagotable. Toda la dificultad que plantea este problema del infinito proviene de que no nos damos cuenta de que aquello que llamamos un elemento no es una parte. Un elemento no es una parte de la cosa, sino una parte del símbolo por el que expresamos dicha cosa.
Analizar los diferentes elementos de algo no es fragmentarlo en sus distintas partes. Analizar los diferentes elementos de una cosa significa exponerla a través de un cierto sistema de traducción, un sistema de símbolos. Si el elemento fuera una parte, no podríamos comprender cómo una cosa dada es un infinito, pues, estando dada, es finita, está compuesta de partes necesariamente finitas. Pero algo dado puede ser un infinito si consideramos no ya sus partes sino sus elementos, porque estos no son fragmentos de la cosa, sino fragmentos de la traducción simbólica, que será siempre inadecuada con respecto a lo que expresa. Siempre será imperfecta, siempre habrá de ser perfeccionada, completada, siendo necesario unir unos elementos con otros. Tendremos así, en una numeración inagotable, sin fin, lo reitero, por un lado, aquello que es simple, y por otro, aquello que conlleva una numeración inagotable, un infinito. He tomado aquí el ejemplo del movimiento, pero podríamos retomar cualquiera de los otros ejemplos que ya hemos mencionado. Fácilmente podríamos mostrar cómo un personaje de novela no puede ser descrito por su autor más que a través de una numeración inagotable. Justo hablé de Don Quijote. Cervantes acumuló las aventuras de su personaje, unió la primera parte a la segunda, y así sucesivamente. Terminó por hacerlo morir, pero pudo haber continuado por mucho tiempo. He ahí una enumeración inagotable que ciertamente no logrará jamás transmitir la idea exacta que el autor tuvo de su personaje, pues contiene no ya las partes del personaje, sino sus elementos. Estos elementos son partes de una traducción, las partes de su transformación en símbolo, lo cual es una cosa completamente distinta. Lo mismo vale para la vida. El análisis de la vida va al infinito, lo que no quita que, quizá, la vida sea algo muy simple. Noten que lo que conocemos de la vida es lo que perciben nuestros ojos, es decir, un símbolo visual. La vida se manifiesta a través de un organismo, a través de movimientos orgánicos. Por otra parte, es percibida por el ojo, por los ojos. Nuestra ciencia entera trata sobre percepciones visuales. De esta forma tenemos, por un lado, los signos de la vida en el cuerpo que estudiamos y, por otro, en nuestro cuerpo, el ojo que es un signo de nuestra propia vitalidad. Así, tenemos no solamente un signo, sino un simbolismo que se añade a otro simbolismo y, a través de la reacción recíproca de ambos términos, uno sobre el otro, resulta una enumeración. Se produce una serie de elementos, de símbolos, que nunca se agota, constituyéndose en innumerables puntos de vista sobre algo que puede ser, que probablemente es la simplicidad misma. Entonces, en resumidas cuentas, debido a que la cosa en sí misma y de manera absoluta es simple, ésta presenta, de manera relativa, una serie indefinida de términos y elementos, y aquello que por un lado es simple es indefinido por el otro. Aquello que por una parte es simple y por otra incluye un número indefinido de términos es, repito, infinito. Así pues, en ese sentido, un absoluto es algo infinito y también se podría decir algo perfecto en relación con las traducciones relativas que de él pudiéramos presentar. Estas son las consideraciones que quisiera presentar en esta primera lección. Ahora indicaré cuál es su objetivo, su alcance. Hemos establecido brevemente que el análisis trata no sobre la cosa misma, sino sobre la traducción simbólica de la cosa, sobre ciertos signos. En la próxima lección intentaremos determinar los rasgos esenciales del signo y veremos que lo que exhibe las características esenciales del signo, el signo por excelencia, es el concepto preciso, el concepto bien delimitado. Tal es el instrumento de análisis por excelencia, el signo por excelencia. Si quisiéramos encontrar aquello que no es signo, aquello que no es relativo, es decir, la cosa, lo absoluto, debemos buscar algo que presente las características inversas del signo y veremos que eso es justamente lo que llamaremos duración, el tiempo, de donde resulta que, siendo la duración, no digo ya todo lo absoluto, pero sí al menos lo más accesible, lo más destacado en lo absoluto. Podemos decir a priori que el problema de la duración es el problema central de la metafísica. Podemos decir también que en la historia de los sistemas filosóficos, aun si no se habla del tiempo, de la duración, el problema está efectivamente ahí, tratado de manera implícita. La cuestión es central. A pesar de las apariencias, este problema ocupa siempre el centro del sistema.
Estableceremos esta propuesta a priori y la historia de los sistemas filosóficos, la cual presentaremos en lo sucesivo desde un punto de vista tanto dogmático como histórico. Confirmará, creo yo, esta hipótesis.